Pongo a grabar. Bueno, les decía que hay un intento de abordar esta cuestión desde un temple anímico, va a decir Kierkegaard, que es el de la seriedad, ¿no? Es el temple que se vuelve sobre el individuo particular y que compromete en primera persona a quien lo investiga. Bueno, por supuesto, estamos investigando la angustia, ¿no? Entonces, de algún modo se trata de que quien la aborde intente hacerlo desde un compromiso en primera persona, ¿no? Lo primero que va a distinguir Kierkegaard es que hay una diferencia, o desde una experiencia, diría yo. Lo primero que hay que distinguir, dice Kierkegaard, es que hay que diferenciar entre temor y angustia, ¿no? Esto lo encontraron en Heidegger y lo encontraron en Sartre. Bueno, también está en Kierkegaard. Y el temor, básicamente, por lo general, siempre se lo define de ese modo, es respecto de algo determinado, ¿no? Siento temor respecto de algo determinado. Mientras que la angustia es la realidad de la libertad en tanto que posibilidad ante la posibilidad. Ya tienen la definición de la angustia, ¿no? Realidad de la libertad en tanto que posibilidad ante la posibilidad. La angustia nos pone en relación con la posibilidad como posibilidad. Fíjense la importancia que tiene Kierkegaard en autores como Heidegger, ¿no? Y cómo ha sido silenciada esa impronta, ¿no? Por el propio Heidegger, que le reconoce poco a Kierkegaard, pero a quien recurre mucho, ¿no? Hay una sola mención, bueno, hay otras menciones, ¿no? Pero hay una sola mención explícita de Heidegger respecto de la influencia de Kierkegaard en su pensamiento y se queda un poco corto, ¿no? Él nombra sus cuatro influencias principales, que son Husserl, Aristóteles, Lutero y Kierkegaard, pero a Kierkegaard le asigna solamente el hecho de haberle dado impulsos, dice Heidegger. Yo creo que le dio más que impulso, ¿no? Le dio buenas ideas. Bien, entonces aparece esta noción de la angustia como algo capaz de relacionarse a la posibilidad como posibilidad. Pensemos a la posibilidad que atraviesa al ser humano, ¿no? Al ser humano que se define por esta libertad. Mientras que el miedo lo que implica es ya haber elegido una posibilidad determinada, y en el marco de esa posibilidad me relaciono con un objeto que me aterroriza, ¿no? A ver si podemos pensar un ejemplo, digamos. Pero básicamente tiene que ver con eso, ya no con relacionarme con una posibilidad como posibilidad, sino con relacionarme con una posibilidad determinada, y en el marco de esa posibilidad relacionarme con un objeto concreto que me aterroriza, ¿no? A ver, si un montañista, por ejemplo, se encuentra con un puente viejo que no sabe si puede romperse, uno podría decir, bueno, frente a esa experiencia, frente a ese puente, en un primer lugar podría sentir angustia, pero una vez que decide cruzarlo, va a sentir un miedo, porque va a sentir un temor frente a algo muy concreto, ¿no? Que es que el puente no pueda soportar su peso y se parta, y se rompa, y se caiga, ¿no? Se entiende el ejemplo, ¿no? A ver, acá vi que había preguntas, ¿eh? Vuelvo un poquito para atrás. Eh... No te termino de entender, Ani. Ani, si estás por ahí, prendete el micrófono.
Sí, estoy acá. Sí, decime. Bueno, porque vos decías que en Kierkegaard lo que sucede es que él dice que en realidad ese vértigo, ese miedo, no es el miedo del animal, sino que aparece por la libertad de poder querer tirarme. Ahora, supongamos que a veces, o sea, podría existir, que existiera, ¿no? La posibilidad de que uno en absoluto se quiera querer tirar, que ni siquiera esté como posibilidad, salvo, Ajá. no sé, inconsciente, pero no a nivel consciente, sabe que no va a caer porque la baranda, supongamos, llega a la cintura, y sin embargo tiene terror de acercarse porque siente el vértigo de como esa cosa de que el vértigo, el vacío, digamos, o lo que está, el precipicio, como que te llama o te quiere atrapar, algo así. Está bien, habría que distinguir distintas... Sí, perdón. ¿Querés decir algo No, más? sería como una tercera opción que está en el cuerpo, que es una sensación y que supera cualquier idea de no, de saber que uno no se puede caer. Sí, digamos, primero habría que decir que el vértigo es una figura metafórica, ¿no? De, de Kierkegaard para expresar esa relación que tenemos con la posibilidad y con la libertad, ¿no? Eh, si yo siento, vos decís un vértigo como un mareo, digamos, como una cosa clínica. Como algo, quizás lo estoy pensando en términos eh, muy corporales, de que a algunas personas les pasa y a otras no les pasa. Entonces es Está como que bien, va, sí, sí. está muy nichianamente lo estoy pensando, pero es como que veo que falta una opción ahí en lo que dice Pero es Kierkegaard. que en rigor, la opción a la que te referís, el vértigo en rigor como una manifestación física, que puede ser un mareo, etcétera, puede tener una causa física, pero si no, puede ser un síntoma de angustia, ¿no? Y el síntoma no es la angustia, digamos. Por eso digo que en Kierkegaard aparece esta idea del vértigo como una metáfora, si se quiere, pero no como una exploración de que realmente uno tiene que sentir un vértigo físico para experimentar la libertad, sino que queda, digamos, de algún modo bien expresado bajo la idea esta del abismo, ¿no? Del abismo. Ahora, respecto de lo que vos me decís, yo diría, bueno, primero que se trata, digamos, la angustia se experimenta en este sentido como la apertura del ser humano a su dimensión de libertad y de posibilidad, no como algo que se experimenta frente a una situación, a cada situación concreta, ¿no? Puede haber un momento de angustia, pero inmediatamente, por lo general, se concretiza en un miedo concreto, ¿no? Un miedo concreto a algo. Releo lo que me decís de la baranda. No, o sea, no me cerró el ejemplo que él pone en cuanto a pensarlo en la comparación con el animal. Bueno, o sea, la comparación con el animal la puse yo, ¿eh? Lo que no quiere decir que en Kierkegaard no esté la idea de que el ser humano es distinto a los animales. Pero es meternos en un tema que no. Es meternos en un tema que no sea donde nos. Quizás es más para la semana que viene y respecto de Ah, la bueno, está otredad, ¿no? La relación bien. con el animal. Por supuesto que en Kierkegaard, en Heidegger van a encontrar la afirmación de que el ser humano es distinto a los animales, ¿no? Y que hay una peculiaridad del Dasein, digamos, en Heidegger, por ejemplo, aparece la idea de que el ser humano, de que el animal es pobre del mundo, no tiene mundo, contiene el ser humano, ¿no? Entonces, esa diferencia aparece. Yo hice mención al animal, pero bueno, podría no haberlo hecho, quizás no debería haberlo hecho. Pensémoslo simplemente con la roca, el peñasco que se desprende, ¿no? Como el cuerpo físico, digamos. El ser humano es, para Kierkegaard, cuerpo y alma, ¿no? Y el espíritu es Perdón, esa... se escucha entrecortado. Uy, bueno. A ver, ¿ahora se escucha bien?
Voy a intentar continuar. Díganme si se sigue escuchando mal. El ser humano es esa relación entre cuerpo y alma que se da como intento sintético en el espíritu, pero que permanece siempre en tensión. En tanto cuerpos, tenemos este aspecto físico. En tanto cuerpos podríamos desprendernos y caer en el abismo, podríamos resbalarnos, sin que haya ninguna intención, sin que esté en juego mi libertad allí, sino simplemente el aspecto corporal físico de mi ser que hace que, como la roca, yo también puedo resbalar o puedo desprenderme o puedo perder el equilibrio y caer. Pero esa situación no es la que nos angustia. Eso es lo que quiere señalar Kierkegaard. Lo que nos angustia es que podemos decidir arrojarnos. ¿Sí? No sé si te respondo, Ani. Bueno, mira un poquito más para abajo. Disculpa, ¿se escucha ahí? Sí, sí, sí. No, que digo, me parece que esto del vértigo, lo que decías, digo, que lo dijiste en un momento como algo más metafórico o alegórico a la aperturidad que plantea Heidegger, al estado de eyecto o a esta cuestión de la posibilidad de Sartre. Digo, iría más para ese lado que para un lugar de vértigo físico concreto. Sí, 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 totalmente. Incluso uno podría pensar desde lo clínico, entiendo yo, y ahora corríjanme los especialistas, el vértigo es un síntoma de la angustia, pero no es la angustia misma. De hecho, incluso yo diría, es un síntoma de que uno está huyendo de esa angustia, o que no la está asumiendo, o que está pasando algo. Es un modo de manifestarse de esa angustia, ¿no? En fin. Bueno, pero sí, tenés razón, Martín, es un poco así cómo hay que interpretarlo, ¿no? Acá veo, sí, sí, Susana, es exactamente eso que ponés. Me perdí un poquito con los comentarios, pero hago alguna mención rápida. Flavia habla plantea si el falto de espíritu es similar a la vida impersonal en Heidegger. Podría pensarse, aunque sí, bueno, de algún modo sí, habría que estudiar cómo los acercamos. Después veo que tendría que ver la angustia con el encuentro del sí mismo y todas las diferentes posibilidades para elegir, dice Susana, sí, exactamente, es así. Bien. Dice Federico, puede decirse, no es el vértigo a caer o no, o caer verdaderamente o no, sino el vértigo que da la posibilidad de elegir, de tomar una decisión, y que es esa decisión una decisión del sí mismo. Sí, perfectamente, es así, Federico. Es decir, la posibilidad de elegir y que esa elección pueda ser una elección muy siniestra, podríamos decir, ¿no? Podemos elegir el pecado, digamos, ¿no? Podemos elegir el mal, podemos elegir el suicidio. El poder que está en el ser humano es de esa envergadura, digamos. Bien, pero avanzo un poquito más a ver si, porque quizás en el despliegue de la clase se aclaran algunas otras cuestiones. Dice Kierkegaard, todo ser humano pasa por un estado preadánico en el que siente la prohibición de Dios, de algún modo, de la conciencia, ¿no? Como si fuese una voz de la conciencia, y se despierta la angustia. Les voy a leer la cita. He hecho que la prohibición y la voz del castigo viniera de afuera. Esto, naturalmente, habrá fastidiado a más de un pensador. Pero la dificultad no es sino irrisoria. La inocencia, en efecto, puede hablar, y en este sentido posee en el lenguaje la expresión
de todo lo que es espiritual. En tal sentido, no necesita uno más que suponer que Adán se ha hablado a sí mismo. Así se disipa la imperfección del relato, el hecho de que otro le hable a Adán acerca de lo que él no entiende. Del hecho de que Adán haya podido hablar, no se sigue en sentido profundo que haya podido comprender lo pronunciado. Esto vale ante todo cuando se trata de la diferencia entre el bien y el mal, la cual está en el lenguaje, sí, pero solo para la libertad. Bueno, acá lo que quiere decir Kierkegaard, lo que quiere destacar es que todos experimentamos ese momento adánico en el que nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? En el que sentimos la prohibición de Dios, pero que puede ser la prohibición de nuestra propia conciencia, ¿no? Y allí se despierta la angustia. Más allá de la comprensión, fíjense, por eso es interesante la pregunta que hicieron antes, ¿no? Respecto de esa relación entre el pecado y la angustia, porque es más allá de que Adán no comprende las palabras divinas, ¿no? Las palabras de el mandato divino, solo del árbol del conocimiento del bien y el mal no has de comer. ¿Por qué? Porque la distinción entre el bien y el mal viene después de la acción. Eso es lo que yo te respondía antes, no recuerdo el nombre, discúlpame. Susana creo que era, ¿no? La distinción va a venir después. En el estado de inocencia se despierta la conciencia de la posibilidad angustiante de poder, sin saber aún qué significa poder. Se me despierta, acá tengo 2 personas para admitir. Se me despierta la conciencia de la posibilidad angustiante de poder sin aún saber qué significa poder. Hay una ambigüedad psicológica en la angustia que nos atrae y al mismo tiempo nos rechaza, ¿no? Una antipatía simpatética o simpatía antipatética, dice Kierkegaard, ¿no? Y es una ambigüedad que no es sistematizable, que no es superable. Hegel, dice Kierkegaard, vio la negatividad del ser, pero no la positividad del no ser, la positividad de la nada, ¿no? Y en la angustia se nos revela el poder de la nada, dice Kierkegaard. No hay mediación dialéctica. Lo que hay es un salto desde la inocencia a la culpabilidad. Y es un salto que no se puede explicar porque simplemente lo que puedo hacer es advertir que soy pecador, que soy deudor, va a decir Heidegger, ¿no? El ser culpable, ¿no? Todas estas categorías, fíjense cómo en Heidegger aparecen en una versión secularizada, ¿no? Ya no aparece el término pecado, pero aparece el término culpa, la expresión ser deudor. Y en ese sentido, dice Kierkegaard, puedo darme cuenta de que soy pecador, pero no como devine pecador. Porque el pecado no es el pasaje del bien al mal, sino el pasaje del dominio de la inocencia al dominio moral. Y ese pasaje se da, digo yo, por una decisión que se toma respecto de la conciencia de un poder que está en mis manos, que no sé muy bien qué significa aún, ¿no? Porque después termina de cristalizarse en las categorías del bien y el mal. Por el pecado, dice Kierkegaard, el alma se determina y en el mismo acto toma conciencia de su libertad. Por eso, incluso Kierkegaard va a discutir con... Ustedes saben que hay una polémica histórica con Lutero y se cristaliza con la polémica con Erasmo respecto del libre albedrío, ¿no? No hay un libre albedrío
como tampoco hay un albedrío esclavo, ¿no? Como propone Lutero, ¿no? No es que no podamos decidir, pero tampoco se trata de una decisión desde una absoluta conciencia de esa decisión, porque estamos hablando de una decisión originaria que tiene que ver con el pasaje de ese estado de inocencia al estado de culpabilidad, y de ese pasaje que implica el haber pecado y de ese modo devenir consciente de mi libertad, ¿sí? Devenir consciente de mi libertad. Fíjense en la figura de Adán, digamos, si hay algo que se da cuenta Adán es que podía desobedecer a Dios, ¿no? Bueno, Kierkegaard va a distinguir dos tipos de angustia. Dos tipos de angustia. La angustia objetiva, que sobreviene después. ¿Sí? Esto también aclara tu pregunta. Perdón, porque acá veo que hay varias preguntas más. Esta última pregunta de Mandela, la voy a responder ahora, con esta distinción. Hay dos tipos de angustia, dice Kierkegaard. La primera es la objetiva. Una vez que aparece el pecado, el mundo me angustia porque me ofrece la posibilidad del pecado, dice Kierkegaard. Y esto no es un miedo, porque no es una relación con un objeto concreto, sino que es una angustia porque es una relación con la posibilidad de acrecentar cuantitativamente la pecaminosidad. ¿Se me escucha bien? Bien, buenísimo. Esta es la angustia objetiva. Ya hay pecado, ya hay conciencia, ya hay bien y mal, y yo me angustio, el mundo me angustia porque me ofrece la posibilidad del pecado. La posibilidad abstracta aún, ¿no? La posibilidad en tanto que posibilidad, ¿sí? No una posibilidad concreta, sino la posibilidad de hundirme en el pecado, digamos. Pero también hay una angustia subjetiva, fundamental, que es la angustia anterior al pecado. La angustia anterior al pecado. ¿Y cuándo surge la angustia anterior al pecado? Cuando el espíritu toma conciencia de la libertad y de que la libertad es pura posibilidad. ¿Por qué me angustio? Porque ya no hay nada seguro, nada de donde me pueda agarrar, ¿sí? Ya no hay baranda. Y mejor no sigo con las metáforas porque nos vamos a complicar, pero ya no tengo de dónde sujetarme, ¿sí? Y eso me angustia. Es el vértigo de mirar a la nada y experimentar la posibilidad de que hay algo terrible que está en nuestras manos. Esto es lo que yo quería expresar, ¿no? A partir del ejemplo que da Kierkegaard del abismo y del vértigo de la libertad, ¿no? Experimento que hay algo oscuro que está en nuestras manos, que está en nuestro poder, que podemos realizarlo, ¿sí? Nada me impide arrojarme al abismo. Este es un momento anterior al pecado, ¿sí? Bien. Bueno, luego podemos ver tres momentos en lo que podría ser la historia de la angustia. Previo a eso voy a mirar acá el chat. Uy, había alguien para entrar, bueno.
Disculpa, Jimena, no te veía. No pasa nada. Bueno, Gracias. y hay alguien más. Bien, entonces les decía, hay una historia de esta angustia. Pueden distinguirse 3 etapas. Con el paganismo no conoce el pecado, pero percibe que hay algo que escapa a la inmanencia, ¿no? Fíjense que en el paganismo, pensemos, no sé, en el mundo antiguo, en el mundo griego, aparece la figura del destino. El destino es algo que escapa a la inmanencia. Y entonces Kierkegaard dice, es posible una angustia, porque hay algo que escapa a la inmanencia, ¿no? La angustia señala una trascendencia siempre. Bien, pero ¿qué es? Es una angustia ante la falta de angustia. Es una angustia ante la falta de angustia. Luego, con el judaísmo, dice Kierkegaard, encontramos un paso más hacia la conciencia de la angustia, que tiene que ver con una angustia que se formula ante la falta, ante la ley, ante el incumplimiento, la falta, ante la ley. Bueno, voy a tratar de avanzar, me quedan 10 minutos, si no hacemos otro Zoom. De todos modos, voy a dejar el WhatsApp, ahora voy a contestar consultas por WhatsApp, ¿sí? Cuando terminemos este Zoom. ¿De acuerdo? Me parece que puede funcionar mejor de ese modo que por acá, que veo que es complicada la interacción. Bien, y entonces un segundo momento es el judaísmo y un tercer momento es el cristianismo, ¿no? Y en el cristianismo encontramos 3 manifestaciones. Con el cristianismo se va a tomar una auténtica conciencia del pecado y esto va a llevar a también tener una mejor conciencia de la angustia. Va a haber 3 manifestaciones. Lo demoníaco o la angustia ante el bien. Lo demoníaco, dice Kierkegaard, está en todo ser humano, especialmente en nuestro tiempo, dice Kierkegaard, en el que ha desaparecido toda certeza. Y tiene que ver, digamos, o es demoníaco. No estás en el grupo de WhatsApp. Bueno, poneme, te pongo acá mi número. No, ¿quién es el que administra? Germán, ¿no? ¿Estás por ahí, Germán? Bueno, a ver si hay alguien más que administra el grupo, alguien le puede mandar un mensaje a Germán. Creo que todos y todas somos administradores. Bueno, ¿alguien la puede incluir a María Jimena? Que ahí puso su El teléfono. agregato más. Dale, gracias. Bueno, entonces, es demoníaco aquel que se encuentra encerrado en su individualidad. En el que el yo se encuentra ensimismado, sabe que ha pecado, pero no quiere arrepentirse. Solo quiere perseverar en el pecado. Esta es una modalidad de esta angustia, ¿no? Ya no se trata de una angustia ante el mal, sino que es una angustia ante el bien. No quiero ser tentado por el bien, podríamos decir. ¿Por qué? Porque eso me sacaría de mi ensimismamiento, me sacaría de mi estar cerrado sobre sí mismo, de ese repliegue sobre mí mismo. Esa es la angustia ante el bien. Y dice Kierkegaard, ese es el contentamiento del burgués individualista, que está bien consigo mismo, es demoníaco. Lo que la angustia es el bien, no el mal.
Lo que lo angustia es hacer algo por otro. ¿Sí? Bien, luego está la figura del genio, que tiene que ver, dice Kierkegaard, con el paganismo en el seno del cristianismo. Es el espíritu inmediato en relación casi exterior consigo mismo, y que descubre que hay un destino por encima de él, ¿no? Se angustia, digamos, de algún modo, ante sí mismo. Es otra modalidad de la angustia, ¿no? Digamos, interroga al afuera, astros, estrellas, díganme qué tengo que hacer, ¿sí? ¿Cuál es mi destino? Y finalmente está el genio religioso. Ah, ahí está Germán, que no se había sumado. Bueno, lo sumo. Y finalmente está el genio religioso, ¿no? Y el genio religioso tiene que ver con la repetición del judaísmo en el cristianismo. Y tiene que ver con la conciencia de la falta también, ¿no? El hombre religioso de algún modo también se esconde a sí mismo en ese, o se repliega sobre sí mismo en, en esta conciencia de su falta que agranda su angustia. Pero en definitiva son diversas figuras que no terminan de dar con la angustia en un sentido propio, y que tiene que ver con las dos modalidades anteriores que hemos visto, ¿no? La angustia subjetiva y la angustia objetiva. Para finalizar, me gustaría decir una breve mención, ya quedan 4 minutos, a lo que podría pensarse como una pedagogía de la angustia, ¿no? La angustia me permite pasar del yo inmediato al sí mismo. Acá está la relación con la constitución del sí mismo. Es propio del ser humano angustiarse, acá está la afirmación también de Kierkegaard respecto de los animales y de los ángeles, ¿no? Un ángel no se puede angustiar, un animal no se puede angustiar, un ser humano únicamente puede angustiarse. Y quien es educado en la angustia es educado en la posibilidad. Hay un aprendizaje en el angustiarse, que no tiene que ver con un no angustiarse, ni tampoco con un hundirse en la angustia, ¿no? Sino con un aceptar, digamos, la angustia lo que nos muestra es que somos espíritu y que somos libertad. Y que no podemos huir de esa condición. Nadie puede huir de esa condición. Y en segundo lugar, nadie puede atravesar la angustia por uno. Los que vieron el audio de introducción a Kierkegaard habrán visto que me detuve en la idea de la comunicación indirecta. Acá está operando esa idea, ¿no? Yo soy el único que puedo angustiarme en primera persona y extraer las consecuencias de la enseñanza que me pueda dar esa angustia. Para advertirme como libertad, como posibilidad, pero no hay nada que pueda decirme el otro que me permita, en términos de contenidos positivos, ¿no? Que me permita entender cómo tengo que constituir mi mismidad, mi subjetividad, etc. Esto es muy importante, ténganlo en cuenta porque cuando veamos la semana que viene la cuestión de la llamada del otro, se va a poner en cuestión precisamente esto, ¿no? Para Kierkegaard y para Heidegger, no hay nada que el otro me pueda enseñar en el momento crucial, en el momento en el que yo decido quién soy, ¿sí? En el momento en el que yo decido quién soy. Se cerró una puerta fuerte, bueno. ¿Sí?
Entonces, no puedo aprender del otro, el otro no me puede sustituir, todas esas afirmaciones que aparecen en Heidegger, en el ser para la muerte, ¿no? En los pasajes sobre el ser para la muerte, nadie puede hacer la experiencia de la muerte como posibilidad. Bueno, acá Kierkegaard está diciendo lo mismo, nadie puede atravesar la angustia por mí. Esto es algo que lo experimento yo en primera persona, ¿no? La angustia me abre un camino de salvación. Por supuesto que para Kierkegaard sí hay un otro, cosa que no hay en Heidegger, pero ese otro es ese absolutamente otro que aparece en Temor y Temblor, que es Dios, ¿no? Que es Dios. Entonces es necesario dar ese salto de fe para Kierkegaard, ¿no? No nos quedamos, digamos, en el estadio ético, sino que es necesario dar ese salto de fe hacia el estadio religioso, en el que yo me descubro como constituido dependiendo de un otro con mayúscula de Dios, ¿no? Pero aquí se trata de advertir esa libertad que nos revela la angustia y asumir que además podemos perder esa libertad. En definitiva, si lo relacionamos con el proyecto último de Kierkegaard, se me corta a cualquier momento, voy a ser súper rápido, habría que dar un paso más y reconocerse dependientes de ese ser, de ese otro con mayúscula,